muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos aquí en el Badajeando número 34. Va a ser un buen Badajeando porque, caray, cómo se nos ponen las cosas. Sí. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Carlos, ¿tú qué tal? Bien, también, muy bien. Oye, pues a ver, ya salió el presidente, ya ni sé por dónde van tus apuntes, es pero que a ver, ¿por dónde quieres? Pues que fue una semana muy intensa, ¿no? Es que llena de noticias. A ver, vamos a empezar por lo que fue. ¿Y te parece terminemos Badajeando con lo que va a ser? Porque el presidente con hoy... su presentación de 16 reformas. Pobre hombre. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Por dónde empezamos a entender la semana que fue? Pues yo creo que muy importante cómo se... Pues yo creo que fue una semana muy difícil para el presidente y para su equipo. Porque todo le salió mal. Porque todo le salió mal, en especial a Jesús Ramírez. Está tanto como le exhibe San Juana Martínez con los audios y le dice, aguas que tengo... No, y dice, esto es una muestra de lo que tengo grabado. Los tengo grabados a todos. A todos. A todos. Y luego sale el reportaje el de que involucra Tim Golden, la campaña del 2006, con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa pues yo veo como ese tema muy, muy importante y además también el tema migratorio con Estados Unidos, que el presidente todavía dice que en esta llamada que tuvieron el fin de semana fue muy bien y dio 10 propuestas, pero al mismo tiempo en Estados Unidos los republicanos, los gobernadores republicanos están apoyando mucho al gobernador de Texas, mandándole gente de la Guardia Nacional de los estados. De hecho hubo una que también no se difundió tanto, pero unas declaraciones de la gobernadora de Dakota del Sur, que en los que ella dice que están bajo una invasión, que Estados Unidos está en invasión, y ya es un discurso que está permeando mucho en la sociedad americana. Y el tema del acuerdo entre los demócratas y republicanos para que Biden pueda cerrar la frontera cuando vea un desorden fronterizo. Pero que además está... Que no sé si va a prosperar, pero ahí está el acuerdo. No va a prosperar porque, aunque ayer... Pero el mensaje es lo que importa, sí, ¿no? Ayer... Sí, porque tienen esta llamada en la que supuestamente el presidente dice que le fue muy bien en su llamada con Biden, y al siguiente día, o sea, el domingo, hacen público que ya hay un acuerdo en el Senado. Y mira, a ver, Pedro, hay un tema fundamental en todo esto. Se llama confianza. Y en la política, cuando pierdes la confianza, lo has perdido todo. Y después de esta llamada, fíjate, hacen una llamada, como tú bien nos refieres, Obrador y Biden, y sale el presidente siempre con unos comunicados rosas diciéndonos fue muy bien, somos muy amigos, y le planteé, nos entendimos muy bien. 10 puntos que le planteó, que otra vez insistiendo que le quite las sanciones a Cuba y a Venezuela. Y a Venezuela, cuando a Venezuela le acaban de poner sanciones otra vez por la cuando lo que tendríamos es que salir con... Sí, bueno, ahorita hablamos de las elecciones en El Salvador y en Venezuela, que me parece que son importantes porque puede ser un reflejo de para dónde vamos. Pero para no salirnos de este tema, termina la llamada, sale un anuncio rosa diciendo ya le planteamos todo esto, ya le dijimos, que por cierto lo replica casi íntegramente Sheinbaum en un evento que tuvo, no sé, en Puebla, no sé dónde se fue. Y haz de cuenta que le pasaron el boletín y lo leyó. Al día siguiente, no sé si al día siguiente o a los 2 días, no, al siguiente día. Al siguiente día sale el Senado con que llegamos a un acuerdo bipartidista para darle facultades al presidente de cerrar la frontera cuando haya un desorden. Y con la finalidad de finalmente que pueda pasar este paquete de ayuda para Ucrania, Israel y para Taiwán. Y al final, si procede o no, si se autoriza o no ya en el Senado, eso es otra cosa. El mensaje es suficientemente contundente. Pero hay otro punto, Pedro. Al siguiente día se anuncia una gran cumbre contra el fentanilo, cumbre que tendrá efecto en Pekín. ¿Y quiénes van? 2 países, China y Estados Unidos. ¿Y quién no va? México. Bueno, uno pensaría que México está en el centro del debate, aquí es donde se dice, se produce y se trafica. Porque México queda justo es el intermediario. Claro. Es donde se procesa y donde se hacen las pastillas. Y si tú quieres controlar esto, tienes que poner a quien hace los precursores, a quien los trafica y a quien los consume. No hay confianza. No, y eso se refleja, digo, hay señales, y tú lo sabes,
este tipo de reportajes no son cosas así nada más espontáneas. Que haya salido en este momento preciso, claro, no es algo espontáneo, tiene un mensaje muy claro que es de Estados Unidos. Por eso yo coincido contigo, una semana horrible para la cuarta T. Pero además el presidente dice... Con un muy mal manejo de medios. Un pésimo... Su respuesta es... tan sabe de dónde viene el mensaje que exige una disculpa al Departamento de Estado y del presidente, y dice que cómo... Y ahí también se... Que además hasta lo informan mal. Le pide una disculpa al Departamento de Estado por filtrar la investigación. Y de justicia. Pero, claro, porque la DEA, que es quien hizo esa investigación y que retoman los periodistas, depende del Departamento de Justicia, no del Departamento de Estado. Pero aparte, otra declaración que lo desnuda, yo creo, en su forma real de pensar, es que dice que cómo se permite que los medios hagan eso. Bueno. Porque cómo se permite. Entonces él quiere que se controlen los medios. Él lo está diciendo con esa... Claro, y él le manda a decir a la cabeza del Departamento de Estado en los Estados Unidos, controla los medios, se ve que están a favor de los intereses de un grupo, que alguien le explique. Que alguien le explique que en una democracia, como sí es Estados Unidos, no puedes controlar los medios, no debes, han caído presidentes por investigaciones periodísticas, pues vamos, ¿no? Sí, otros han estado en la línea. Claro. Entonces, ese mal manejo, y además, pues que sí se siembra la duda y se queda esa imagen ya también de que México, pues de tanto se ha dicho, pues ya tiene ahí un presidente con vínculos con el narcotráfico. Pues, y queda la duda, y eso ya se permea a nivel internacional. La imagen de México ya es nefasta. Y este señor todavía dice que no, pero pues es coincidido. También si uno empieza a ver los puntos de lo que ha sucedido y cómo se ha comportado como presidente y estas acusaciones, pues hay que juntar nada más. Y a ver, y para terminar la semana horrible, Pedro se va a su tierra a inaugurar un malecón. Y le va pésimo. Y a abucheos lo tratan todo. Sí, 3 eventos tuvo y en los 3 lo abuchearon. Sí, pues él dice que movidos por intereses neoliberales. A ver, señor presidente, ¿movido por intereses neoliberales? La gente está harta de la corrupción, harta de la violencia. De la violencia. Bueno, y hablando de violencia, en estas giras en Tabasco, su camioneta la para un grupo de personas y le dicen, por favor, mándenos al ejército, y ya no podemos con el crimen organizado. Y hay videos en los que él dice, el crimen organizado es pueblo también, y el ejército no va a reprimir al pueblo, el crimen organizado también es pueblo. Bueno, esa es la mentalidad de un hombre decadente en un momento decadente de México. Y no tampoco dejar de lado en su pésima semana la filtración de los datos de los periodistas que han ido a cubrir las mañaneras. Y que además... Que señala él, dice, son los opositores. Sí. Wikileaks dijo, ¿no? Y fue Claudio X González, porque ellos tienen muchos recursos. Y además volvió a mencionar, dice, y las agencias extranjeras que los apoyan, haciendo una clara alusión a Estados Unidos. Pero después resulta que fue pero un también ex empleado, un ex empleado que corrieron, que no lo dieron de baja porque todavía podía seguir teniendo acceso a las bases de datos, al sistema de registro ahí de los periodistas. Pero además en un tema que sí es delicado porque se filtra mucha información personal de personas que han ido a cubrir. Fíjate que esta filtración también destapa otras cosas, porque ahora hay todo un escándalo al respecto. A ver, ¿qué pasa? Un periodista que llega a la mañanera se tiene que registrar. Sí. Muy bien, nombre, fulano de tal. Sí. Medio, fulano de tal. Dame tu credencial de lector para corroborar. Hasta ahí, hasta una identificación oficial. Eso es lo que tienen las bases de datos, eso es lo que llenan los periodistas cuando entran a la mañanera. Nombre, medio para el que trabaja y una identificación oficial para ver que eres la persona que dices que eres. Hasta ahí. Pero ¿qué es lo que se filtró? Tu RFC, tu domicilio, o sea, lo que sí y además es que hay toda una actividad de, ya vino Pedro a la mañanera, ¿quién es Pedro? Y dame su estado, currículum su también, currículum, cómo estás con el fisco, tus declaraciones fiscales. Y además, además también, en otra de sus tratar de quitarse la culpa,
Dicen que hay responsabilidad de los medios porque ellos son los que les dan esa información y ellos también tienen acceso. Entonces, una semana, yo creo horrible. Sí, terrible. Y que además, pues yo creo que esto no va a cambiar. Esto se va a ir intensificando cada vez más porque se supone que estamos en intercampañas y eran las semanas tranquilas. Lo que viene va a ser mucho más intenso. ¿Qué te parece que hablemos de lo que viene, de la semana que está iniciando y la que viene después de esta pausa y vemos... Porque hay muchas tormentas en el horizonte. Estamos de regreso en un minuto. Somos Olympus Law Corporation, oficina de abogados, que ya desde hace 15 años nos enfocamos en ayudar a la comunidad hispana. Es donde más nos golpean normalmente con engaños, estafas y abuso. Ayudamos a rehacer su vida, a eliminar sus deudas, a prosperar, a comprar su casa, a vender su casa cuando lo necesita. Esa es la parte más reconfortante, ayudar al cliente hasta el proceso final, para que se vuelva a reinsertar en la sociedad, vuelva a tener créditos y continúe con su vida financiera saludable. Háblanos, te vamos a ayudar. Pues estamos de regreso aquí en el Badajeando número 34. 34, ya hablamos de la semana horrible que tuvo, que no empieza ahí esa semana, empezó una semana atrás con las filtraciones de los negocios de sus hijos y demás. Sí, o sea, ¿no? ahí digo, se va a ir intensificando y yo creo que va a continuar cada vez más. Pero también, con todo y esto... estaba haciendo una revisión de las encuestas, poll de polls que tiene Oráculos. Sí. Y tampoco todavía no se refleja un impacto en el escenario. Porque, a ver, otra vez te lo voy a explicar, Pedro, porque tú no me quieres creer. Poll de polls de Oráculos lo que hace es sacar un promedio de las encuestas publicadas. Las encuestas publicadas son instrumentos para generar opinión pública. Vamos, que en términos reales están maiceadas, pues, ¿no? Pues sí, no es un reflejo pero de lo que está pasando. haciendo una revisión, me puse a ver esto Oráculos y después me puse a hacer una revisión de del proceso presidencial pasado. Uh-huh. Y ahí viendo qué tan efectiva era una u otra, o sea, cuáles son las encuestas más efectivas las más acertadas en este mismo, en este mismo periodo, o sea, de 2018. Hace 6 años. Hace 6 años. 5 años. Sí, ¿no? y quienes tienen más, o quien fue el más acertada de todas las encuestadoras es la del Financiero. Que es justo la que ha puesto un poco más reducida la ventaja de... A 9 puntos la ha puesto, a 16. A 16 que... No, la ha puesto a 9 puntos. 48-32. Pero esa no es la última. Sí, la de enero. ¿La de enero lo pone así? La de enero. Mira. Y parametría es la otra. Ah, claro, lo estoy confundiendo con Massive Caller, que la puso a 9. Y ahí también ese es otro tema. Massive Caller no las incluyen en el... Porque no es un sondeo telefónico. Como son sondeos, no los incluyen. Sí. Pero está interesante ver este ejercicio de cómo se están comportando las encuestas y que en qué momento empieza a tener un impacto. Porque también... A diferencia, eso sí, del proceso electoral del 2018, ese no fue un proceso con escándalos como este que vamos a vivir. Este va a ser un escándalo tras otro, como estamos viendo que pasó esta semana. De escándalos y de ridículos. Y de errores. Porque lo que va a ser, olvídate errores, ridículos, Pedro. Bueno, lo que va a hacer ahora el presidente presentando sus iniciativas de reforma. 16. Por favor, es un ridículo que va a ser. Como ridículo fue hablarle a Biden para pedir intervenir por Venezuela y Cuba. Sí. O sea, a ver, vamos a hablar de ridículos. Como ridículo fue felicitar el triunfo de Bukele en El Salvador, cuando además, todavía no hay resultados oficiales, aunque avasalle. Pero es el mismo motivo por el que dijo que nos felicitaba Biden en su triunfo electoral porque no había resultados oficiales, que no se iba a prestar esas cosas. Y ahora sí. Bueno, pues es que ahora sí. Pero sí, ¿no? Se ve, sí, en este tema de por ejemplo, los procesos electorales de Venezuela y porque es un año electoral a nivel global, hay muchas elecciones en todas partes del mundo. Nunca antes había tantas democracias que entraran en procesos electorales el mismo año. Y además en todas se ve una descomposición, en mayor o menor grado. Pero lo que sucede en El Salvador, pues es alarmante porque todo este sujeto
primero viola la Constitución con el tema de reelección, porque no podía, dice que no podía y lo hace. Y además ayer en su discurso dice que ganó como nunca nadie había ganado en la historia de la democracia, con más del 80%, pero no solo de su país, fíjate, él habla de la democracia en general. Claro, pero además fíjate lo que dice, no solamente nos habían dicho que había ganado nunca antes como eso en la democracia, sino que le da la bienvenida a la democracia de partido único. Sí, y dice exactamente eso, a eso iba. Dice, esta va a ser la democracia de partido único. Pues eso ya no es democracia, entonces eso ya sabemos que es un régimen totalitario, es una dictadura. Claro. Y es lo mismo que sucede en Venezuela, que este fin de semana, bueno, aparte del proceso de descomposición que se viene dando desde hace unas semanas, con la inhabilitación de la candidata de oposición, y luego con desaparición forzada de los jefes de campaña de diferentes regiones. Ahora el fin de semana Nicolás Maduro dice que por las buenas o por las malas va a ganar. Bueno, y ese es otro tema. Fíjate la declaración de Nicolás Maduro. Por las buenas o por las malas va a ganar su proyecto político, y el tema de la oposición, de otra vez descalificar la oposición, de a la Machado no darle el registro. ¿Y ese es el país por el que estamos interviniendo frente a Biden? Sí. Bueno. Y Cuba, que eso también... y dice que esas sanciones se tienen que levantar para tratar de controlar el fenómeno migratorio, pero no es cierto. O sea, realmente es pura retórica, pura discurso demagógico que ya maneja y que se va a ir recrudeciendo justamente hoy que va a presentar estas reformas. Hablemos de las reformas. Es una vergüenza. Pues la que se filtró primero, que fue la de Poder Judicial, que es una vergüenza en sí mismo, sí, ¿no? Sin sentido. O sea, el tema, como propone, bueno, pues uno, que se van todos los ministros en 2025. Desaparecer a los ministros de la Suprema Corte, a los magistrados, incluso a los jueces de circuito. Sí, luego desaparece también el Consejo de la Judicatura Federal para ser un tribunal de disciplina. Fíjate nomás, por favor. Luego todos tienen que hacer campaña. Todos tienen que hacer campaña. Lo cual ya es, pero además sin recursos, porque dice que no va a haber financiamiento ni público ni privado. Pero van a tener tiempos en los medios. Es una especie ahí muy rara. Y yo me pregunto, ¿qué puede prometerle en una campaña electoral un juez a la ciudadanía? Fíjate, está comprobado que en los países en los que se ha implementado la elección de jueces, lo único que lleva a eso es a que tomen decisiones no apegadas a la justicia, sino a la popularidad, porque eso los va a mantener. Claro, por supuesto. Entonces, y esto podría llevar incluso a torcer la justicia. Imagínense que un juez de repente dijera, no, hago un estudio y me doy cuenta que si me voy contra la población gay, puedo ganar. Entonces yo prometo que como juez voy a meter a la cárcel a todos los gays. Eso es en contra de la Constitución, pero tiene arraigo popular, sí, y podría ganar. Y en algún sector va a tener... Claro. Y se lo van a aplaudir. Claro. Entonces va totalmente en contra es un tema de sentido común, pues, lo que está proponiendo. Y así, si se va revisando cada una, es volver a insistir en el tema de la Guardia Nacional, se vaya al ejército, la reforma político-electoral, que también ahora quiere desaparecer a los plurinominales, ahora más que nunca se vuelven a necesitar. Cuando necesitamos plurinominales, el tema de los organismos autónomos ciudadanos también desaparecer. No, y también el INE desaparece y lo vuelve a transformar en no me acuerdo qué nombre le pone, y además desaparece los organismos electorales locales. Sí, y los concentra. O sea, esto es una centralización, todo lo quiere centralizar. Se va en contra de toda la lógica y de todo lo que se ha trabajado durante años. Y luego la desaparición, que ya eso los tiene dicho desde antes, de la COFESE, del INAI, de todos estos organismos autónomos constitucionales, y es un sinsentido, porque además él sabe que no va a pasar. Claro, es un tema, ahí como diría él, es un tema electorero. Es un tema electorero, lo único que está queriendo es ganar una narrativa muy, muy peligrosa, porque quiere poner a la oposición en el papel del malo, que no le aprueba sus cambios, pero la verdad es que el malo es quien proponga cambios
tan absurdos como ese. No, en ese sentido, que además muchos van claramente en un tema de revanchismo. Sí. O sea, porque simplemente al leer lo que se propone en el tema del Poder Judicial, pues está molesto. Por ejemplo, decía la semana pasada que está podrido el Poder Judicial porque salió libre Juan Collado, sí. O por el tema de que el juez no dio la orden de aprehensión a este llamado segundo tirador del caso Colosio, que también está queriendo revivir. Pero además uno revisa entonces por qué los jueces actúan así, y lo dicen muy claro y muy simple, pues porque la fiscalía no hace bien su trabajo. Claro. O sea, no es un problema de los jueces. Además, porque es un problema de derecho. Y el problema es que, como en todo, el presidente cree que el derecho es lo que él piensa. No, y siempre sale, no me salgan con que la ley es la ley. Él está en ese tema, él está muy obsesionado con cambiar las cosas, él está obsesionado con que... Pues también que dice que el salario, nadie va a poder tener más salario que el presidente, porque él tiene esa idea de que se lo diga a sus hijos, que ganan millones con sus negocios. Pero tiene la idea de que el presidente es como lo más supremo y lo más alto que hay, y lo deja ver en todas estas reformas, en su comportamiento cada día. Y ahora te digo, lo habíamos platicado, era quitarse las máscaras con estas reformas, y yo creo que lo vamos a estar leyendo estos días, y va a ser una semana de análisis de las locuras que nos proponga. Por lo pronto, y va a ser intensa, y además ver qué va saliendo, porque pues tantas cosas que están sucediendo aquí como lo que está sucediendo. Vamos a ver en el tema migratorio. Por lo pronto, mi querido Pedro, ahora sí nos vamos a portar bien con el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, pero pues estaremos muy pendientes y seguiremos barajeando aquí lo que va a suceder en el país. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Este segmento fue presentado por Olympus Law Corporation.